Tres hijos ingratos. Así es como debo empezar mi relato, porque nadie me había contado nunca que el dolor más grande de la vida no es la enfermedad ni la pobreza, sino mirar a los ojos de aquellos a quienes diste todo y descubrir que solo ven en ti un estorbo. Yo, Antonio, trabajé más de 50 años, levanté una casa con mis propias manos, crié a tres hijos a quienes jamás les faltó un plato de comida. Pero llegó el día en que esos mismos hijos decidieron que Rosa y yo, sus padres, ya no éramos bienvenidos en la casa que construimos. Ese día comenzó la pesadilla que les voy a contar, la traición más amarga que un hombre puede sufrir en la vejez. Rosa, mi esposa, había sentido la tensión en el aire desde hacía semanas. Cada palabra en la mesa era un reproche, cada suspiro un recordatorio de que ocupábamos un espacio que, según ellos, ya no nos correspondía. Sandra, la mayor, no tenía reparo en lanzar frases hirientes. «Mamá, los medicamentos de papá nos están arruinando. Esto no puede seguir así». Yo fingía no escuchar, pero cada palabra me perforaba el pecho más que cualquier enfermedad. Habíamos sacrificado tanto, y ahora, a sus ojos, nos habíamos convertido en un gasto inútil. El colmo llegó cuando Roberto, mi hijo del medio, se sentó frente a mí una mañana, aún con olor a fábrica en la ropa. «Papá», me dijo sin mirarme, «esto no puede seguir así. Sandra tiene razón. La situación es insostenible». Lo escuché como quien recibe una sentencia de muerte. Ese muchacho, que siempre fue el más equilibrado, el mediador de la familia, ahora me hablaba como si yo fuera un extraño que había invadido su casa. En sus ojos no vi compasión, solo cansancio y decisión. Bruno, el menor, ni siquiera fingía preocupación. Un mediodía, entre bostezos, comentó: «Ya era hora de que pensáramos en un asilo. No soporto más la tos del viejo ni los pasos de la vieja en la madrugada». Lo dijo como quien comenta sobre cambiar los muebles de lugar. No me miró a los ojos. Estaba más interesado en su teléfono que en el dolor que sus palabras me causaban. Yo sentí un nudo en la garganta tan fuerte que apenas pude respirar. Ese día entendí que lo que para mí era familia, para ellos se había convertido en una carga que deseaban soltar. Esa misma noche Rosa me miró con los ojos llenos de lágrimas y me preguntó: «Antonio, ¿en qué fallamos?». No supe qué responder. ¿Cómo explicarle que los hijos a quienes les dimos todo habían dejado que la ambición y la comodidad mataran el amor? Nos abrazamos en silencio como dos náufragos en un mar de ingratitud. Y aunque sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos, juré en ese instante que algún día ellos sabrían que los viejos que querían desechar aún tenían un secreto guardado, un secreto que el destino se encargaría de revelar. A la mañana siguiente, mientras Rosa preparaba un café con las manos temblorosas, yo observaba cada rincón de la cocina y sentía que ya no era nuestro hogar. Las risas de nuestros nietos habían desaparecido hacía tiempo, sustituidas por silencios fríos y reproches constantes. Cuando Sandra entró con un fajo de facturas en la mano, golpeó la mesa y dijo: «Aquí están los gastos médicos, mamá. 500 reales en remedios para el corazón de papá. ¿Cuánto más piensan que podremos cargar con esto?». Me mordí la lengua para no responder con rabia, porque en mis años de vida aprendí que la ira solo empeora las cosas. Pero dentro de mí, cada palabra era un cuchillo que me recordaba que ya no me veían como padre, sino como un peso muerto. Yo había soñado con una vejez tranquila, rodeado de amor, contando historias a mis nietos. En cambio, me encontraba sintiéndome como un intruso en la casa que yo mismo había levantado.
Y mientras Sandra recogía las facturas con gesto de triunfo, yo supe que algo se estaba planeando a mis espaldas. La traición, lenta y silenciosa, se iba transformando en un plan que pronto caería sobre nosotros como un martillo implacable. Esa misma tarde, cansado de las miradas y las discusiones, decidí salir a caminar por el pequeño jardín que aún cuidaba con esfuerzo. Cada planta de tomate, cada flor, era testigo de los años en que mis manos construyeron todo para esa familia. Pero mientras acariciaba las hojas verdes, escuché voces bajas desde la sala. Me acerqué despacio, ocultándome detrás de la puerta, y lo que oí me heló la sangre. «Está todo arreglado», decía Sandra en tono conspirador. «El hogar de ancianos los recibe mañana mismo. Roberto ya habló con ellos». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mañana no nos darían ni siquiera la dignidad de una conversación, de un aviso, de una elección. Éramos mercancía que se trasladaba sin preguntar. Bruno, con su risa amarga, agregó: «¿Y ustedes creen que volverán? Nadie sale de esos lugares, se van a acostumbrar y listo». Cada palabra era veneno entrando en mis venas. Me apoyé en la pared, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Y en ese instante comprendí. Mis propios hijos me habían condenado al destierro, como si fuera un mueble viejo estorbando en la sala. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, oyendo la respiración agitada de Rosa a mi lado. Sabía que ella también lo presentía. Cuando la madrugada avanzó y la oscuridad cubría toda la casa, decidí susurrarle lo que había escuchado. «Rosa, mañana vienen por nosotros. Quieren llevarnos al asilo sin siquiera preguntarnos». Ella abrió los ojos de golpe y pude ver cómo el brillo de la desesperación se mezclaba con las lágrimas. «¿Cómo lo sabes?», me preguntó con voz rota. Le conté cada palabra, cada risa cruel, cada detalle de la conspiración. Nos abrazamos en silencio, temblando como niños asustados. Fue entonces cuando Rosa murmuró: «Antonio, nos van a matar lentamente allí. Todos saben que en esos lugares los viejos se apagan antes de tiempo». Y tenía razón. Yo conocía amigos que habían sido internados contra su voluntad y que nunca volvieron a sonreír. Mientras sus manos apretaban las mías, juré que, aunque no tuviera fuerzas, aunque mi cuerpo ya no respondiera como antes, iba a resistir. No dejaría que nos trataran como despojos humanos. La noche más larga de mi vida fue también la que selló mi determinación de enfrentar lo inevitable con dignidad. El amanecer llegó cargado de un silencio extraño, como si hasta los pájaros supieran lo que estaba por ocurrir. Me levanté temprano, preparé mi viejo saco y me senté en la sala a esperar el destino. Rosa intentaba aparentar calma, doblando algunas ropas en una maleta pequeña, pero sus manos no paraban de temblar. Cuando Sandra bajó las escaleras, vestida con ropa elegante, nos miró con una frialdad que jamás había visto en sus ojos. «Hoy vendrán a buscarlos», dijo con una sonrisa fingida. «Es por su bien». Roberto apareció detrás, esquivando mi mirada. Y Bruno, sin una pizca de vergüenza, preguntó: «¿Ya guardaron sus cosas? Porque mi cuarto necesita espacio». Esa frase fue como un disparo directo a mi corazón. Ya no había disimulo, ya no había máscaras. Querían nuestra ausencia para repartirse lo que quedaba. Me sentí humillado, derrotado, pero también lleno de una rabia silenciosa que me sostuvo en pie. Si iban a echarnos de nuestra propia vida, al menos yo no bajaría la cabeza. Miré a Rosa, que contenía el llanto, y asentí en silencio. Estábamos juntos en la tragedia, y eso era lo único que me daba fuerzas para no derrumbarme. Cuando la camioneta del asilo se estacionó frente a la casa, sentí que el aire se volvía más pesado, irrespirable.
2 mujeres con uniforme bajaron con sonrisas forzadas, como si trataran con niños caprichosos y no con adultos que habían dado toda una vida. «Señor Antonio, señora Rosa, vengan con nosotras, les va a gustar mucho el lugar», dijeron con voces empalagosas que ocultaban la rutina de arrancar ancianos de sus hogares. Yo me levanté despacio, con la dignidad que aún me quedaba, y tomé la mano de Rosa. «Vamos, mi amor», le dije. «Si quieren que nos traten como objetos, al menos salgamos de aquí como personas». Ella asintió, aunque sus ojos estaban enrojecidos de tanto llorar. Dimos cada paso, como si cargáramos piedras en los pies. Afuera, los vecinos observaban desde las ventanas, algunos con lástima, otros con morbo, pero nadie hizo nada. Entramos en la camioneta mientras mis hijos fingían lágrimas en la puerta, actuando para los demás como si fueran víctimas de una decisión difícil. Yo los miré una última vez antes de que la puerta se cerrara y pensé, algún día la vida les devolverá este abandono y será mucho más cruel de lo que imaginan. El motor de la camioneta rugió y la casa se fue alejando por la ventana trasera. Cada metro que recorríamos era como arrancar pedazos de mi vida. Vi el jardín de rosas que Rosa cuidaba con tanto amor, la puerta que había pintado con mis propias manos, la calle donde había enseñado a mis hijos a andar en bicicleta. Todo quedaba atrás, como si nunca hubiera existido. Rosa apretaba mi mano con fuerza, intentando darme valor, pero yo sentía cómo el corazón me pesaba dentro del pecho. Las cuidadoras hablaban entre ellas, indiferentes a nuestro dolor, comentando sobre el clima y sobre las tareas que las esperaban en el hogar. Como si fuéramos paquetes más que trasladar, sin historia, sin alma. Mis hijos, en la puerta, fingían tristeza para los vecinos. «Los visitaremos pronto», gritó Roberto, y su mentira me quemó por dentro. Sabía que nunca volverían, porque esa era la intención, desde el principio, deshacerse de nosotros. Me juré a mí mismo que, aunque el destino me hubiera llevado a esa camioneta, no permitiría que mi espíritu muriera allí. No me resignaría a ser un desecho. Algún día, pensé, pagarían caro por cada lágrima que hacían derramar a su madre. Cuando llegamos al asilo, lo primero que sentí fue el olor. Un hedor penetrante a desinfectante, orina y desesperanza. Las paredes estaban pintadas de un blanco gastado que parecía más un recordatorio de muerte que de limpieza. Nos guiaron por un pasillo estrecho lleno de puertas iguales, detrás de las cuales se escuchaban toses, quejidos y sollozos apagados. Rosa caminaba con la cabeza baja, como si cada paso la hundiera más en la tristeza. Nos asignaron 2 camas en un dormitorio compartido con otros ancianos. Un hombre encorvado repetía los nombres de sus hijos una y otra vez, esperando una visita que nunca llegaba. Una mujer lloraba en silencio, abrazando una foto vieja contra su pecho. Ese lugar no era un hogar, era un cementerio para vivos. Nos dejaron ahí, con una sonrisa falsa, y cerraron la puerta como quien encierra animales en una jaula. Me senté en la cama dura, mirando a Rosa, y sentí un nudo en la garganta. «Antonio, ¿qué será de nosotros?», me preguntó con un hilo de voz. La abracé y susurré: «No sé, mi amor, pero no voy a dejar que nos apaguen aquí. Aunque tenga que arrastrarme, buscaremos una salida». Los días en el asilo eran todos iguales, grises, interminables. A las 6 de la mañana encendían las luces con brusquedad y nos obligaban a levantarnos. El desayuno consistía en una taza de café aguado y un pedazo de pan duro. Luego nos hacían sentar en una sala común, donde un televisor viejo repetía los mismos programas una y otra vez. Algunos ancianos dormitaban, otros miraban al vacío, y unos pocos intentaban conversar, aunque siempre con tristeza en la voz. Rosa intentaba mantenerse fuerte,
pero yo la veía apagarse poco a poco. Extrañaba su jardín, su cocina, la libertad de decidir qué hacer con su día. Una tarde, mientras ella lloraba en silencio, me acerqué y le dije: «Rosa, no nacimos para terminar así. Criamos a 3 hijos, construimos una vida entera, y ellos nos arrojaron como basura. Pero todavía respiramos, todavía podemos luchar». Ella me miró con ojos cansados, como si la esperanza fuera un lujo demasiado caro. Pero cuando le tomé las manos y le recordé que siempre habíamos sobrevivido juntos, vi una chispa encenderse en su mirada. En ese instante supe que, aunque nuestro cuerpo fuera débil, nuestra dignidad seguía viva. Una noche, mientras todos dormían y el silencio era apenas interrumpido por los ronquidos y los lamentos de los demás, empecé a observar. Noté cómo la enfermera del turno nocturno solía quedarse dormida en la recepción cerca de las 5 de la mañana. Noté también que la puerta principal, aunque cerrada, era abierta cada amanecer para recibir la leche. Una idea peligrosa empezó a crecer en mi mente: escapar. Rosa al principio me miró como si estuviera loco. ¿Y a dónde iríamos, Antonio? No tenemos casa, no tenemos dinero, no tenemos nada. Yo le respondí con una determinación que ni yo sabía que aún tenía. Tenemos lo más importante, mujer. Tenemos nuestra libertad, y sin ella no somos nada. Pasamos 3 días susurrando planes como prisioneros, estudiando horarios, buscando el momento exacto. Y cuando vi en los ojos de Rosa esa misma chispa de rebelión que había visto años atrás, supe que lo intentaríamos. Tal vez muriéramos en el camino, pero al menos moriríamos como seres humanos libres, no como sombras abandonadas en aquel lugar de muerte lenta. Esa decisión, tomada en la oscuridad de una noche cualquiera, cambió por completo nuestro destino. La madrugada de la fuga llegó. El reloj marcaba las 5 cuando abrí los ojos y encontré a Rosa ya despierta, sentada en la cama con la maleta plástica en las manos. Nos miramos en silencio, porque las palabras sobraban. Nos levantamos despacio, cuidando cada paso para no despertar a los demás. Caminamos por el pasillo interminable, escuchando el eco de nuestros propios corazones. En la recepción, tal como había previsto, la enfermera roncaba con la cabeza hacia atrás, ajena al mundo. Me acerqué a la puerta con manos temblorosas, giré la llave despacio, y cuando el cerrojo cedió, sentí que el universo entero me regalaba una segunda oportunidad. Afuera, el aire fresco de la madrugada nos golpeó el rostro como una bofetada de lomo. ¡Libertad! Rosa apretó mi mano y susurró: «Antonio, estamos libres». Caminamos por la calle desierta, 2 viejos que no tenían más que sus recuerdos y su dignidad. No sabíamos a dónde ir, ni cómo sobrevivir, pero cada paso que dábamos lejos de ese lugar era una victoria. Esa madrugada no éramos ancianos abandonados, éramos guerreros escapando del cautiverio, buscando un último soplo de vida digna antes de que el destino decidiera nuestro final. Caminamos sin rumbo por la carretera hasta que el sol comenzó a subir y la ciudad despertó. Mis piernas dolían, pero había algo que me impulsaba más fuerte que el cansancio: el orgullo herido y la certeza de que no permitiría que nadie nos convirtiera en invisibles. Encontramos una gasolinera abierta y un joven con ojos amables nos ofreció agua y preguntó si necesitábamos ayuda. Le contamos una versión corta, sin humillaciones ni reproches. Las palabras podían dejarlas para otra hora. Él nos ofreció llevarnos al hospital y cuando Antonio recuperó color, propuso que nos quedáramos en su casa mientras veíamos opciones. Fue la bondad de extraños la que nos sostuvo en esos primeros días, la misma bondad que nuestros hijos no tuvieron. Entre cafés tibios y miradas solidarias, Rosa y yo empezamos a confeccionar un plan.
No regresaríamos a la casa que nos había negado cariño. Buscaríamos un lugar donde valiera la pena vivir nuestros últimos años con respeto. La idea de empezar de nuevo parecía un sueño irreal, pero cada gesto amable nos dio fuerza. Comprendí que la familia puede ser elegida y que la generosidad de desconocidos puede cambiar destinos cuando el propio lazos fallan. Mientras Antonio se recuperaba, conocimos a Marcos y a Ana, una pareja joven que nos ofreció no solo techo temporal, sino también afecto sincero. Me sorprendió su decisión. No era caridad fingida, sino una invitación a ser parte de su vida. Nos llevaron a su casa pequeña y cálida. Rosa lloró al ver una cocina donde las plantas tenían nombre y una silla junto a la ventana con luz de tarde. Ellos tenían paciencia para nuestras historias y curiosidad para conocer cada arruga, como si esas marcas guardaran secretos valiosos. En la primera cena, Ana nos dijo sin vueltas: si quieren, quédense. Aquí hay lugar para quienes aman de verdad. La propuesta me conmovió hasta el tuétano. Por primera vez en semanas, no sentí la humillación prendida al pecho como carbón encendido. En su lugar, apareció la posibilidad de pertenecer. A partir de entonces, mi propósito cambió. No solo sanar a Antonio, sino reconstruir la dignidad de ambos junto a quienes nos acogían. Empecé a ayudar en lo que podía, arreglar una llave, cuidar el jardín. Mis manos volvieron a sentirse útiles, y con eso mi espíritu renacía. El día en que abrimos el sobre con los documentos de la herencia, recuerdo que temblé de una forma que no fue por frío. Ver esas cifras y la lista de propiedades fue como recibir una carta que el tiempo nos había negado hasta entonces. Rosa y yo nos miramos, intentando entender si aquello era realmente cierto o un sueño tardío. Ana y Marcos se sentaron a nuestro lado, con la emoción contenida. La justicia a veces llega tarde, pero llega. Llamé a un abogado para confirmar todo y, mientras esperaba, sentí la mezcla de ira y alivio. Ira por lo que nos arrebataron, alivio porque al fin había un recurso posible para vivir con tranquilidad. Decidimos no arrastrar la herida. Este dinero no sería un arma para volver a las manos frías que nos dejaron. Hablamos de repartir, de cuidar, de donar parte para quienes habían sufrido abandono similar. La idea de convertir ese golpe de suerte en un proyecto que ayudara a otros nos unió. Comprendí que la verdadera riqueza no era solo la suma en el papel, sino la oportunidad de transformar dolor en refugio para los que, como nosotros, habían sido olvidados. Cuando los hijos regresaron, con sus caras pulidas y voces lánguidas de arrepentimiento, algo cambió dentro de mí. No fue la sorpresa. Esperaba que vinieran. Lo que me sorprendió fue la calma con que Rosa tomó la mano mía y sin mirarles con cólera les dijo lo que haríamos. Los escuchamos, sus lágrimas falsas, sus promesas urgentes, sus palabras calculadas, y mientras ellos suplicaban un lugar en nuestra nueva vida, Ana y Marcos se mantuvieron firmes junto a nosotros. Fueron ellos quienes marcaron el límite. Les expliqué, con voz serena pero firme, que el respeto no se compra con llantos ni con palabras tardías. Si querían demostrar cambio, tendrían que hacerlo de verdad. No volveríamos a ser usados como comodín emocional. Sus rostros se torcieron entre rabia y codicia cuando supieron de la herencia. Algunos juraron pleitos, otros manipularon abogados. Pero la ley y la verdad estaban de nuestro lado. Esa tarde, al mirar a mis hijos, sentí que ya no tenía el deber de complacerles. Tenía el deber de proteger lo que Rosa y yo habíamos recuperado, nuestra paz y la nueva familia que nos acogía. Con el tiempo, transformamos la herencia en algo que honraba la memoria de los que construyeron nuestra vida.
Abrimos un pequeño refugio para ancianos que no querían ser olvidados, un lugar donde la dignidad era la norma y no la excepción. Rosa volvió a plantar tomates en un jardín más grande, y cada fruto era celebrado por aquellos que aprendieron a amar de nuevo. Antonio, con paso más lento pero sonrisa amplia, enseñaba a los jóvenes aprendices a reparar cosas, a encontrar sentido en el trabajo manual. Sus manos, otra vez útiles, contaban historias que curaban. Fuimos testigos de reconciliaciones verdaderas, de gestos que les daban valor a días que parecían perdidos. Y cuando al final Antonio descansó, rodeado de quienes lo amaban, su partida fue tranquila como el cierre de una puerta que se cierra con paz. Dejo este legado con orgullo, no por el dinero, sino por la lección que dimos al mundo. A veces, la familia que mereces no viene de sangre, sino de elección y corazón. Y a mis hijos les dejé una decisión: vivir con lo que les quede de conciencia o aprender que la justicia más grande es la de la dignidad recuperada. La primera noche fuera del asilo fue un desafío. Nos refugiamos bajo un árbol grande, con apenas una manta vieja que cargábamos en la bolsa de plástico. El suelo era duro y frío, y cada crujido de ramas me hacía temer que alguien viniera a echarnos. Pero, por primera vez en semanas, respiré aire libre sin sentir ese olor de muerte que impregnaba el lugar del que escapamos. Rosa, aunque cansada, me tomó la mano y me dijo: «Estamos vivos, Antonio, y eso es lo que importa». Yo la miré y vi en sus ojos un brillo que no veía desde hacía meses, un brillo de esperanza. Me dolía el pecho, me dolían las piernas, pero esa pequeña chispa me daba fuerzas. Recordé a mis hijos y cómo en lugar de ese consuelo me habían dado desprecio. Ellos no saben lo que significa pasar frío juntos, apoyarse en la pobreza, sobrevivir con dignidad. Esa noche, bajo el cielo estrellado, decidí que no lloraría más por ellos. Si quisieron vernos como un peso, allá ellos. Nosotros, aunque viejos y débiles, aún teníamos nuestra voluntad, y esa voluntad sería suficiente para dar el próximo paso hacia nuestra libertad. Al amanecer, Rosa me despertó suavemente. El sol apenas asomaba, tiñendo el cielo con tonos naranjas. «Antonio, tenemos que seguir caminando antes de que el calor sea insoportable», me susurró. Mis huesos crujieron al levantarme, cada músculo protestaba, pero ella tenía razón. Juntos recogimos nuestras pocas pertenencias y emprendimos el camino por la carretera. El asfalto caliente pronto empezó a quemar nuestras suelas gastadas, pero el miedo de ser encontrados nos empujaba hacia adelante. Cada auto que pasaba levantaba polvo y nos dejaba miradas de curiosidad o indiferencia. Nadie paraba. Yo pensaba, ¿acaso somos invisibles para el mundo? Rosa apretaba mi brazo con fuerza, como si al soltarlo pudiera perderme para siempre. El hambre empezaba a retorcer el estómago y no teníamos ni pan ni agua, pero aún así seguimos. Porque lo único peor que el cansancio era regresar al lugar donde nos habían dejado morir lentamente. Mientras avanzábamos, mi mente volvía una y otra vez a la pregunta: ¿cómo llegaron mis hijos a este punto? ¿En qué momento dejaron de vernos como padres y comenzaron a vernos como una carga que debía desaparecer de sus vidas? Alrededor del mediodía, el sol estaba en lo más alto y nuestras sombras parecían derretirse en el asfalto. Sentía que cada paso era el último, que mis piernas se doblarían en cualquier momento. Rosa, agotada, apenas podía hablar. Sus labios estaban resecos y sus mejillas rojas por el calor. Encontramos una roca grande a un lado de la carretera y nos sentamos. Mis manos temblaban y mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a romperme el pecho. Cerré los ojos y por un instante creí que todo terminaría ahí. Pero entonces escuché a Rosa murmurar:
Antonio, no podemos rendirnos. Si seguimos, encontraremos ayuda. Su voz, aunque débil, era mi ancla. Recordé cómo había cuidado de mí durante toda nuestra vida, cómo se había levantado noches enteras cuando me enfermé, cómo había sacrificado sus propios sueños para que los hijos tuvieran oportunidades. ¿Y así nos pagaban? Con abandono en la carretera. Sentí rabia, una rabia que me devolvía la fuerza. Abrí los ojos y tomé su mano. Vamos, Rosa. Si hemos sobrevivido tanto, también sobreviviremos a esto. No dejaremos que nos destruyan. Y, con pasos lentos, nos levantamos de nuevo. Horas después, cuando el sol empezaba a bajar, escuchamos el rugido de un motor acercándose. Era un coche viejo, blanco, con la pintura descascarada y los faros cubiertos de polvo. Instintivamente, levanté la mano, aunque con poca esperanza de que alguien se detuviera. Para mi sorpresa, el vehículo frenó. Un joven bajó, de rostro cansado pero con ojos nobles. ¿Están bien?, preguntó alarmado al vernos. Rosa apenas pudo responder. Su voz era un hilo. Por favor, mi esposo... Su corazón. El muchacho no dudó. Nos ayudó a subir al coche, acomodó a Rosa en el asiento trasero y me sostuvo con firmeza como si yo fuera su propio padre. Durante el trayecto lo escuché presentarse. Me llamo Marcos, trabajo en la construcción. No podía dejarlos aquí tirados. Yo apenas pude asentir, las lágrimas llenándome los ojos. Un desconocido nos trataba con más compasión que nuestros propios hijos. Sentí una mezcla de alivio y tristeza profunda. Al mirar por la ventana, vi cómo la carretera quedaba atrás y con ella la huella de la traición. Pensé, quizás el destino aún guarda un pedazo de bondad para nosotros, aunque venga de manos ajenas. El hospital apareció a lo lejos, con sus paredes blancas y luces que parecían prometer alivio. Marcos estacionó deprisa y gritó pidiendo ayuda. Inmediatamente, enfermeros salieron corriendo y me pusieron en una camilla. Rosa no me soltaba la mano ni un segundo. Mientras me llevaban adentro, escuché su voz quebrada. «Aguanta, Antonio, por favor, aguanta». Dentro, el olor a desinfectante me envolvió y las luces me cegaron. Los médicos hablaban rápido, mencionando palabras que apenas entendía. Infarto, presión, urgencia. Yo solo pensaba en Rosa. No quería dejarla sola. Con el poco aliento que me quedaba le dije, «Si me voy, prométeme que no te rendirás». Ella lloraba y me acariciaba la frente. «No digas eso, Antonio. Vamos a salir de esta juntos». En medio del dolor y la confusión, sentí una certeza extraña. Tal vez este no sería mi final, porque aún quedaban cosas por resolver, verdades por descubrir y, sobre todo, dignidad por recuperar. Cerré los ojos mientras los médicos trabajaban, y en mi corazón una sola idea brillaba. El abandono de mis hijos no sería el final de nuestra historia. Abrí los ojos horas más tarde, con la garganta seca y la sensación de que me habían arrancado años de vida. Estaba conectado a tubos y máquinas que pitaban sin parar. A mi lado, Rosa sostenía mi mano con los ojos rojos de tanto llorar. Al verla, supe que todavía estaba vivo y que esa fuerza venía de ella. «Antonio, gracias a Dios despertaste», dijo con un suspiro de alivio. Yo intenté sonreír, pero apenas logré mover los labios. En ese momento, Marcos entró al cuarto con un café en la mano. Había esperado toda la noche en el pasillo. ¿Por qué un desconocido haría tanto por nosotros? Esa pregunta me perforaba el corazón. Me miró y dijo, «Usted me recuerda a mi abuelo. No podía dejarlos morir en 1900. La carretera». Sentí una mezcla de vergüenza y gratitud. Vergüenza porque mis propios hijos nos habían abandonado sin piedad. Y gratitud porque el corazón de un extraño nos devolvía la vida. Esa noche comprendí algo.
A veces, la verdadera familia no es la de sangre, sino la que el destino coloca en tu camino para recordarte que aún vales, aunque el mundo te haya dado la espalda. Los días en el hospital se alargaban como semanas. Cada mañana despertaba con miedo a no resistir, pero al mirar a Rosa, sentada a mi lado, encontraba fuerzas renovadas. Ella no se apartaba de mí ni un segundo, dormía en una silla incómoda, con la cabeza recostada en la cama. Los médicos venían con noticias mixtas. Su corazón está débil, necesita reposo absoluto. Yo asentía, pero en mi interior hervía una rabia callada. No era solo la enfermedad, era el dolor de sentirme traicionado por quienes más había amado. Marcos seguía visitándonos. A veces llegaba con frutas, otras con palabras de ánimo. No están solos, repetía. Esa frase tan simple me golpeaba el alma, porque justamente eso era lo que mis hijos me habían hecho sentir. Solo, desechable, invisible. En cambio, este muchacho nos trataba como si fuéramos sus propios padres. Una noche, mientras Rosa dormía, me quedé mirando el techo y pensé, tal vez Dios nos quitó la ilusión de hijos agradecidos para mostrarnos que aún existen ángeles en la tierra, disfrazados de personas comunes. Y comprendí que nuestra historia no terminaría en el abandono, sino en una inesperada segunda oportunidad. Al cabo de una semana, el médico nos llamó a su despacho. Rosa y yo entramos tomados de la mano, con el corazón en la garganta. El doctor, un hombre serio de cabellos grises, nos miró con compasión. «Señor Antonio, su condición es delicada. No puede volver a vivir bajo estrés o esfuerzos fuertes». Rosa bajó la cabeza, como si la culpa fuera de ella. Yo la apreté suavemente. «¿Y qué vamos a hacer, doctor? No tenemos casa, nuestros hijos no nos quieren. No tenemos a dónde ir». El médico respiró hondo y habló más bajo. «Tengo una asistente social que puede ayudarles. Hay familias que acogen ancianos abandonados. No es caridad, es humanidad». Al escuchar esas palabras, sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo habíamos llegado a depender de la bondad de extraños? Rosa lloró en silencio, limpiándose las lágrimas con las manos temblorosas. Yo sentí vergüenza, pero también alivio. Vergüenza por la traición de mis hijos, alivio porque el destino parecía tendernos una mano. Esa noche, en la cama del hospital, me prometí a mí mismo que nunca más rogaría amor a quienes nos despreciaron. Si el mundo quería darnos una nueva familia, la aceptaríamos. Unos días después, Marcos llegó con su esposa, una mujer llamada Ana. Tenía una sonrisa cálida y ojos llenos de compasión. «Dona Rosa, don Antonio, Marcos me ha contado todo», dijo mientras nos abrazaba como si nos conociera de toda la vida. Rosa se quebró en llanto en sus brazos, como una niña que al fin encuentra refugio. Yo la observaba en silencio, sintiendo cómo una puerta nueva se abría ante nosotros. «Queremos que vengan a vivir con nosotros», añadió Ana con firmeza. Me quedé mudo, sin saber qué decir. ¿Cómo aceptar algo así después de todo lo vivido? Marcos nos miraba con una mezcla de esperanza y timidez. «No somos ricos, pero tenemos un hogar, y en nuestro hogar hay espacio para ustedes». Rosa me miró, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Su mirada decía más que 1000 palabras. Era la oportunidad de empezar de nuevo. «¿Y si somos una carga?», pregunté con voz quebrada. Ana sonrió y respondió: «Una carga es lo que otros llamaron injustamente. Para nosotros, ustedes serán familia». En ese instante, supe que estábamos frente a un milagro. No de dinero ni de poder, sino de amor verdadero. La primera noche en la casa de Marcos y Ana fue como despertar de una pesadilla. Nos dieron un cuarto pequeño pero limpio, con cortinas floridas y una cama suave.
Rosa lloraba de emoción al ver que alguien había preparado hasta un jarrón con flores frescas para recibirnos. Yo recorrí el lugar con la vista y sentí un alivio inmenso. No había lujos, pero sí respeto, y eso era más valioso que cualquier fortuna. Ana nos sirvió sopa caliente, y al probarla, recordé lo que era sentirse cuidado. «Bienvenidos a casa», dijo Marcos, y esas palabras se clavaron en mi corazón. Durante la cena, nos preguntaron sobre nuestras vidas, escucharon cada historia con atención, algo que nuestros propios hijos habían dejado de hacer hace mucho. Por primera vez en años me sentí escuchado, visto, querido. Esa noche, mientras Rosa dormía tranquila a mi lado, pensé en todo lo que habíamos perdido, una familia de sangre, pero también pensé en lo que habíamos ganado, una familia de corazón, y entendí que tal vez, después de tanta oscuridad, el destino nos regalaba una nueva oportunidad de vivir con dignidad. Los días en casa de Marcos y Ana empezaron a traerme una calma que creí perdida para siempre. Cada mañana Ana tocaba la puerta suavemente para ofrecernos café caliente, y Rosa respondía con una sonrisa que no le veía desde hacía años. Me sentaba en la mesa de la cocina, donde el sol entraba por la ventana, y sentía que por fin la vida nos daba una tregua. Marcos me pedía consejos de carpintería, porque estaba arreglando una estantería rota, y yo me sentía útil otra vez. Mientras le mostraba cómo medir y cortar, recordaba aquellos días en que enseñaba a mis hijos, pero ellos me miraban con fastidio, como si mis manos ya no sirvieran. Con Marcos era distinto. Él escuchaba, preguntaba, aprendía con gratitud. Esa diferencia me golpeaba el corazón con fuerza. A veces me descubría pensando en la cruel ironía de que un extraño valorara más mis enseñanzas que mis propios hijos. Sin embargo, me negaba a hundirme en la amargura. Rosa decía: «Dios nos dio otra oportunidad, Antonio. No la desperdiciemos con recuerdos tristes». Tenía razón. Tal vez la verdadera herencia que podíamos dejar no era dinero ni tierras, sino la dignidad recuperada y el amor compartido. Una tarde, mientras estábamos en el patio, Marcos sacó una caja de herramientas y me pidió que lo ayudara a reparar una vieja bicicleta que había pertenecido a su padre. Sus hijos pequeños corrían alrededor, riendo y preguntando cosas sin parar. «Abuelo, ¿cómo funciona esto?», me decían, como si ya me hubieran adoptado en su corazón. Esa palabra, abuelo, me desarmó por completo. No eran mis nietos de menos sangre, pero me trataban como si lo fuera. Sentí una punzada de dolor al pensar que mis propios nietos apenas me conocían, porque sus padres nunca quisieron que pasara tiempo con ellos. Rosa me observaba desde la ventana, con lágrimas brillando en sus ojos, y supe que sentía lo mismo. Esa tarde arreglamos la bicicleta y los niños dieron vueltas felices por el patio, gritando de emoción. Me sentí rejuvenecer, como si los años pesaran menos. Marcos me puso una mano en el hombro y dijo: «Usted ya es parte de nuestra familia». Yo tragué saliva, sin poder responder. Solo asentí, porque las palabras se ahogaban en mi garganta. Aquel instante me confirmó algo que ya intuía. A veces, los lazos más fuertes no vienen de la sangre, sino del alma. Con el paso de los días, Rosa volvió a cantar en la cocina mientras cocinaba, algo que no hacía desde que los hijos nos dieron la espalda. Ana se unía a ella, y juntas llenaban la casa de melodías que me transportaban a tiempos más felices. Yo me sentaba en la sala escuchando, mientras el aroma de pan recién horneado llenaba el aire. Era un ambiente cálido, de hogar verdadero. En esos momentos, los recuerdos del abandono se hacían menos dolorosos, aunque todavía pesaban en mi pecho. Una noche, mientras cenábamos, Marcos nos contó que había escuchado rumores sobre nuestros hijos. Dicen que el negocio que empezaron no va bien.
Están endeudados, comentó con voz cauta. Yo bajé la mirada, sin saber si sentir compasión o indiferencia. Rosa suspiró. Son nuestros hijos, Antonio, aunque nos duela. No respondí, pero dentro de mí había un torbellino de emociones. Por un lado, todavía sentía la herida abierta de lo que nos hicieron. Por otro, me preguntaba si algún día vendrían a buscarnos, no por amor, sino por interés, y me hice una promesa. No volvería a permitir que nos utilizaran. Esta nueva vida era demasiado valiosa para perderla otra vez. El domingo siguiente, Marcos nos llevó a la iglesia del barrio. Al entrar, la gente nos recibió con sonrisas, como si siempre hubiéramos sido parte de la comunidad. El sacerdote nos dio la bienvenida desde el altar y Rosa lloró al sentirse aceptada. Yo me senté en un banco de madera, respirando el incienso, y recordé las veces que llevé a mis hijos de pequeños, obligándolos a dar gracias por lo que tenían. ¿De qué sirvió? Pensé con amargura. Crecieron olvidando la gratitud. Pero ese día, rodeado de rostros amables, entendí que la fe no siempre se trata de sangre ni de herencia, sino de encontrar un lugar donde tu espíritu descanse. Después de la misa, varias personas nos invitaron a compartir un almuerzo comunitario. Nos sirvieron tamales calientes y arroz, y la mesa se llenó de risas. Rosa estaba radiante, y yo la miraba como si estuviera viendo una versión más joven de ella, recuperando la alegría. En ese momento me di cuenta de que no necesitábamos mendigar amor a quienes nos habían despreciado. Aquí, en esta nueva familia y comunidad, habíamos encontrado respeto, y eso era más sagrado que cualquier apellido o vínculo roto. Con el tiempo, empezamos a sentirnos verdaderamente parte de la vida de Marcos y Ana. Ellos nos confiaban sus problemas, sus alegrías, y nosotros compartíamos nuestra experiencia. Rosa enseñaba recetas a Ana, y yo ayudaba a Marcos en pequeños arreglos de la casa. Cada día que pasaba, la herida del abandono cicatrizaba un poco más, aunque la cicatriz siempre estaría ahí. Una tarde, mientras regaba las plantas en el patio, Rosa me dijo: «Antonio, ¿te das cuenta? Volvimos a tener un hogar». Sus palabras me conmovieron. Sí, era cierto. Tal vez no era la casa donde criamos a nuestros hijos, ni las tierras que con tanto esfuerzo mantuvimos, pero era un hogar lleno de cariño. Esa noche, mientras me acostaba, recordé una frase que mi padre solía repetir: «Los hijos no siempre son los que nacen de tu sangre, sino los que te sostienen cuando más los necesitas». Por primera vez en mucho tiempo, entendí de verdad esas palabras. Sentí que el dolor se transformaba en gratitud, y me dormí pensando que, aunque la vida nos había arrancado mucho, también nos había regalado algo aún más grande: la certeza de que todavía éramos dignos de amor. Una mañana fría, mientras tomaba café en el patio, recibí la visita inesperada de un vecino del barrio donde solíamos vivir. Me reconoció enseguida y me dijo que había visto a mis hijos en la ciudad, discutiendo acaloradamente frente a un banco. Parecían desesperados, comentó. Yo guardé silencio, sintiendo un nudo en el estómago. Rosa, que escuchaba desde la cocina, se quedó pálida. ¿Crees que vengan a buscarnos?, preguntó con voz temblorosa. No supe qué responder. Dentro de mí, la respuesta era clara. Sí, vendrían, pero no por amor, sino porque necesitaban algo. Esa idea me llenó de rabia y tristeza. Pasé el resto del día inquieto, arreglando cosas innecesarias, como si al martillar clavos pudiera ordenar también mis pensamientos. Por la noche le dije a Rosa: si aparecen, debemos ser firmes. No podemos dejar que nos lastimen otra vez. Ella me miró con sus ojos dulces y respondió: lo sé, Antonio, pero tampoco quiero cargar odio en mi corazón. Si vienen, que sea Dios quien decida lo que debemos hacer.
Sus palabras me calmaron un poco. Tal vez la vida aún tenía preparada una última lección para nosotros, aunque todavía no sabía cuál sería. Pasaron unos días en calma, hasta que finalmente ocurrió lo que temíamos. Una tarde golpearon la puerta con insistencia. Al abrir, vi a mis 3 hijos parados frente a mí. Sus rostros, antes altivos, ahora estaban marcados por la preocupación y el cansancio. Llevaban ropa arrugada y miradas esquivas. Rosa se quedó helada detrás de mí, incapaz de pronunciar palabra. El mayor, Julián, habló primero. «Papá, mamá, necesitamos ayuda». Su voz ya no tenía la soberbia de antes. Era más bien un susurro desesperado. Yo los observé en silencio, recordando cada palabra cruel con la que nos habían abandonado en la carretera. Mi corazón quería correr hacia ellos y abrazarlos, pero mi mente me gritaba que no olvidara el dolor. Les hice pasar, con un gesto serio. Se sentaron en la mesa del comedor, donde apenas semanas antes habíamos compartido risas con Marcos y Ana. El contraste me golpeó. Esos hijos ingratos ocupando un espacio que ya sentía pertenecía a otros. Rosa, con lágrimas contenidas, les sirvió agua. «¿Qué pasó?», pregunté con frialdad. Julián bajó la cabeza y respondió. «Estamos en problemas graves y solo ustedes pueden ayudarnos». Mis manos se crisparon sobre la mesa. Había llegado el momento de enfrentar la verdad. Escuché sus explicaciones mientras mi corazón latía con fuerza. Resulta que el negocio en el que habían invertido, aquel mismo por el cual nos despreciaron y nos arrojaron a la carretera, se había derrumbado. Las deudas los asfixiaban y los acreedores no les daban tregua. «Papá, mamá, nos quedaremos sin nada si no nos apoyan», dijo Marta, la menor, con voz quebrada. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Cómo podían tener el descaro de pedirnos ayuda después de habernos tratado como estorbos? Recordé la noche helada en que Rosa y yo caminamos abandonados, con lágrimas en los ojos, sintiendo que habíamos perdido no solo a nuestros hijos, sino también nuestra dignidad. Respiré hondo y respondí. ¿Y ahora vienen porque no tienen otra opción? ¿Y el desprecio y las humillaciones? ¿Eso ya lo olvidaron? Mis palabras cayeron como piedras en la mesa. Ellos guardaron silencio, incapaces de sostenerme la mirada. Rosa me tocó la mano suavemente, pidiéndome calma, pero yo ya no era el mismo hombre que ellos habían despreciado. Estaba cansado de cargar con todo el peso del abandono. Era el momento de que entendieran que no siempre habría un padre dispuesto a sacrificarse sin límites. Julián intentó justificarse. «Papá, estábamos confundidos, cegados por la ambición. Pensamos que ustedes eran una carga, y nos equivocamos». Sus palabras resonaron, pero yo sabía que no bastaban. El dolor de años no se borraba con una simple disculpa improvisada. ¿Y saben qué hicimos nosotros mientras ustedes disfrutaban su nueva vida?, pregunté con voz temblorosa, conteniendo la rabia. Caminamos solos por una carretera oscura, sin rumbo, sin hogar, sintiendo que la sangre de nuestras venas nos había traicionado. Ustedes no solo nos abandonaron físicamente, nos arrancaron el alma. Sus rostros se contrajeron con vergüenza. Marta rompió en llanto, y el menor, Andrés, apenas pudo balbucear. «No sabíamos lo que hacíamos, lo lamentamos». Rosa, con su corazón bondadoso, los miraba con compasión, pero yo no podía ceder tan fácil. Sabía que la vida nos había dado una segunda oportunidad al ponernos en el camino de Marcos y Ana, y que no podía permitir que la ingratitud volviera a destruirnos. Sin embargo, algo en mí también anhelaba reconciliación. Los miré fijamente y les dije: «Lo que hicieron no tiene perdón fácil. Si quieren recuperar algo, deberán demostrar
Y con hechos, no con palabras que han cambiado. La tensión en el aire era insoportable. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía aplastar las paredes de la casa. Mis hijos bajaron la cabeza, sabiendo que la confianza rota no se reconstruye en un día. Rosa, con lágrimas en los ojos, finalmente habló. El amor de una madre nunca muere, pero también duele. Ustedes nos dejaron solos, nos hicieron sentir invisibles. ¿Cómo pretenden que ahora abramos el corazón de par en par? Sus palabras, suaves pero firmes, fueron como un eco de todo lo que yo había querido decir. Julián intentó acercarse y tomar mi mano, pero yo la retiré. No basta con venir arrepentidos cuando necesitan algo, dije. La verdadera prueba será lo que hagan después de salir por esa puerta. Mis hijos se miraron entre ellos, derrotados, como si por primera vez entendieran el peso de sus actos. Rosa suspiró y añadió, la vida da vueltas. Tal vez esta sea su oportunidad de aprender lo que nosotros aprendimos en carne propia, que la familia no se abandona nunca. Ellos asintieron en silencio y yo supe que esa conversación había marcado un antes y un después. El futuro estaba en sus manos, no en las nuestras. Nosotros, al fin, habíamos recuperado la dignidad. Después de aquella conversación, mis hijos se marcharon cabizbajos, como niños que acababan de recibir una lección demasiado dura. Rosa y yo nos quedamos en silencio, escuchando el eco de la puerta al cerrarse. No celebramos ni lloramos. Simplemente respiramos hondo, conscientes de que algo había cambiado para siempre. Esa noche, mientras ella preparaba té de manzanilla, me dijo con voz suave, «Antonio, ¿y si realmente se arrepienten?» La miré a los ojos y vi en ellos la eterna bondad que siempre la había caracterizado. «Rosa, yo quisiera creer, pero el corazón aún me duele demasiado. Una herida así no cicatriza de un día para otro». Nos acostamos temprano, pero el sueño tardó en llegar. En mi mente volvían una y otra vez las imágenes del pasado, la carretera, el sol implacable, la sensación de ser desechados como basura, y al mismo tiempo, la mano cálida de Marcos y Ana, tendida en el momento más oscuro. Fue entonces cuando comprendí algo profundo. La sangre no garantiza amor, y el amor verdadero puede llegar disfrazado de desconocido. Con ese pensamiento me quedé dormido, sabiendo que el destino aún tenía páginas por escribir en nuestra historia. Los días siguientes fueron extraños. Marcos y Ana notaron mi inquietud y me preguntaron qué había pasado. No quise ocultarles nada, así que les conté la visita de mis hijos y sus súplicas desesperadas. Marcos frunció el ceño, y Ana, con esa ternura que la caracteriza, tomó mis manos y dijo, «Papá Antonio, no dejen que vuelvan a lastimarlos. Aquí ya tienen un hogar». Sus palabras me llenaron de consuelo. Me di cuenta de que, aunque mis hijos de sangre nos habían fallado, la vida me había regalado hijos del corazón que nos cuidaban con amor sincero. Una mañana, mientras regaba las plantas del jardín, recordé cómo solía hacerlo en nuestra antigua casa. Sentí un nudo en la garganta al pensar que todo lo que habíamos construido había sido despreciado por aquellos que más deberían haberlo valorado. Rosa salió al patio con una taza de café y me abrazó por la espalda. «Mira, Antonio, esas flores siguen creciendo a pesar de las tormentas. Así somos nosotros». Sonreí débilmente. Tal vez tenía razón. La vida nos había golpeado fuerte, pero seguíamos de pie, con raíces firmes y nuevas ramas de esperanza. Una tarde, al regresar del mercado con Ana, vi algo que me heló la sangre. El mismo Mercedes negro que mis hijos habían usado aquella vez estaba estacionado al final de la calle. El brillo de su carrocería contrastaba con la sencillez del barrio. Sentí que el corazón se me encogía. «Rosa», le dije,
Ellos no se darán por vencidos. Y no me equivoqué. Al día siguiente, tocaron de nuevo la puerta, esta vez con un aire más insistente, casi desafiante. Rosa y yo nos miramos, sabiendo que teníamos que enfrentarlos una vez más. Abrí la puerta y allí estaban, elegantes, pero con el mismo vacío en la mirada. Julián habló con tono autoritario. «Papá, mamá, tenemos que hablar seriamente. Lo que pasó la otra vez no fue suficiente. Necesitamos una solución definitiva». Su voz me recordó que, pese a su aparente arrepentimiento, la avaricia aún los dominaba. Sentí una mezcla de tristeza y enojo. Quise cerrar la puerta en sus narices, pero Rosa me detuvo con una mano en el hombro. «Déjalos hablar», me susurró. Accedí, aunque sabía que aquello sería doloroso. Nos sentamos en la sala, pero esta vez no había té ni galletas, solo un silencio denso que se podía cortar con cuchillo. Julián fue directo. «Sabemos lo de la herencia, es mucho dinero y no pueden administrarlo solos. Somos sus hijos, tenemos derecho». Mis manos temblaron, no de miedo, sino de rabia contenida. «¿Derecho? ¿Después de habernos dejado morir en la carretera?» Rosa me miró pidiéndome calma, pero ya no podía callar. «¿Derecho?», repetí con voz firme. «Ustedes renunciaron a todo derecho el día que nos dieron la espalda. La herencia no es dinero sucio, es fruto de generaciones, y no lo malgastaremos en manos ingratas». Sandra, con esa soberbia que siempre tuvo, levantó la voz. «Madre, padre, no sean injustos, nosotros también sufrimos». Rosa explotó, cosa rara en ella. «¿Sufrieron ustedes? Nosotros fuimos abandonados, humillados, condenados a morir bajo el enjol. No se atrevan a compararse». El silencio posterior fue ensordecedor. Vi en los ojos de mis hijos la mezcla de sorpresa y miedo. Por primera vez entendían que ya no éramos los padres débiles que podían manipular a su antojo. Después de aquella confrontación, algo dentro de mí se rompió, pero al mismo tiempo se fortaleció. Les dije con voz clara, sin temblar: «Esta será la última vez que entren a nuestra casa. Si de verdad quieren reconciliación, tendrán que demostrarlo con actos, no con exigencias. Y no hablo de dinero, hablo de respeto, de cuidado, de amor». Mis palabras parecieron golpearles más que cualquier castigo. Marta bajó la cabeza, con lágrimas resbalando por sus mejillas, pero los otros dos permanecieron en silencio, endurecidos por el orgullo. Rosa se puso de pie y, señalando la puerta, añadió: «El hogar no se compra ni se reclama, se construye con sacrificio y cariño, y ustedes destruyeron el nuestro». Con pasos pesados, mis hijos salieron de la sala, dejando tras de sí un vacío helado. Cerré la puerta lentamente, y al hacerlo sentí como si también cerrara un capítulo doloroso de mi vida. Me volví hacia Rosa y, tomándole la mano, le susurré: «Sea lo que sea, estamos juntos. Eso es lo que importa». Ella sonrió entre lágrimas. En ese momento supe que, aunque el futuro fuese incierto, ya habíamos ganado. Nuestra dignidad estaba intacta. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo de la casa, me quedé mirando al vacío, pensando en todo lo ocurrido. Recordé cómo mis hijos, los mismos a quienes había enseñado a caminar, ahora caminaban por la vida cargando avaricia y egoísmo. «¿Dónde fallamos, Rosa?», pregunté en voz baja. Ella se acercó y me acarició el rostro con ternura. «No fallamos, Antonio. Les dimos todo lo que teníamos: amor, educación, valores. Fueron ellos quienes decidieron olvidar». Sus palabras me dieron un extraño alivio. Comprendí que, por más que los padres se esfuercen, cada hijo escoge su propio camino. Afuera, los relámpagos iluminaban la noche,
y dentro de mí una tormenta también rugía, pero estaba aprendiendo a aceptarla. Me acerqué a la ventana y vi cómo las flores del jardín se mecían con el viento, resistiendo con valentía. «Así somos nosotros, Rosa», murmuré. «Podrán querer arrancarnos de raíz, pero mientras estemos juntos, siempre volveremos a florecer». Ella sonrió, y en ese instante supe que aún había esperanza. No para mis hijos, sino para nosotros, en la vida nueva que estábamos, construyendo junto a quienes realmente nos valoraban. Los días siguientes transcurrieron en relativa calma. Marcos y Ana se aseguraban de que no nos faltara nada, y poco a poco nuestro hogar volvió a sentirse cálido. Pero dentro de mí aún había un eco de dolor que no se apagaba. Una mañana, sentado en el porche, vi a un grupo de niños jugando en la calle. Sus risas eran tan puras, tan inocentes, que me transportaron a años atrás, cuando mis propios hijos corrían por el patio sin preocupaciones. Me dolió pensar cómo la inocencia se había transformado en codicia. Rosa salió con 2 tazas de café y me dijo: «Mira esos niños, Antonio, así deberíamos vivir, disfrutando lo simple». Asentí en silencio. Sabía que tenía razón, pero también sentía que el destino aún no había cerrado este capítulo. Dentro de mí, algo me decía que mis hijos regresarían una vez más, no con amor, sino con exigencias, con ambiciones. Y aunque me doliera, yo ya estaba preparado. Había aprendido a poner límites, a defender mi dignidad. Y lo más importante, había aprendido que la verdadera familia no se mide por la sangre, sino por el corazón. Una tarde de domingo, mientras compartíamos la mesa con Marcos y Ana, escuchamos el sonido inconfundible de un motor caro estacionándose frente a la casa. Mi corazón se encogió de inmediato. Me levanté despacio, como quien sabe que está a punto de enfrentar otra tormenta. Rosa apretó mi mano, transmitiéndome la fuerza que solo ella sabía dar. Al mirar por la ventana, confirmé mis sospechas. El Mercedes negro nuevamente estaba allí. Mis 3 hijos bajaron del coche, vestidos de lujo, con esa arrogancia que parecía haberse tatuado en sus rostros. Sentí un escalofrío recorrerme. «No es coincidencia, Antonio», murmuró Rosa. «Ellos vienen por la herencia». Tenía razón. Abrí la puerta antes de que tocaran, y con voz firme les pregunté: «¿Qué buscan ahora?». Roberto habló primero. «Padre, hemos reflexionado. Queremos cuidar de ustedes y también ayudar con la administración del dinero». Su voz sonaba ensayada, falsa. Sentí la ira arder en mi pecho. No habían cambiado nada, solo querían lo que nunca habían sabido valorar. Y, en ese momento, supe que la prueba definitiva había llegado. Los invité a pasar, no por cortesía, sino porque quería mirarlos a los ojos y decirles lo que llevaba guardado en el alma. Se sentaron en el sofá, cómodos como si la casa aún les perteneciera. Marcos y Ana, de pie detrás de mí, observaban con cautela, preparados para intervenir si era necesario. Rosa, sentada a mi lado, me transmitía fuerza con solo su mirada. Tomé aire y comencé: «Hijos, ¿saben qué es lo más doloroso para un padre? No es la pobreza, no es la enfermedad, es el desprecio de los hijos. Ustedes nos arrojaron a la miseria, nos abandonaron como si fuéramos estorbos, y ahora vienen a hablar de herencia. ¿Qué herencia? El dinero no compra lo que ustedes destruyeron: la confianza, el respeto, el amor». Vi cómo Marta intentaba llorar, pero sus lágrimas no lograban convencerme. Bruno miraba el suelo, incómodo, y Roberto mantenía esa expresión fría, calculadora. «Papá, mamá, entiendan, lo hicimos por necesidad», murmuró Sandra, pero esas palabras ya no tenían ningún peso. El daño estaba hecho. En ese instante sentí que toda mi vida se resumía en esa sala. De un lado, los hijos de mi sangre, que nos habían traicionado. Del otro,
los hijos del corazón, Marcos y Ana, que nos habían rescatado cuando más lo necesitábamos. Me levanté, lentamente, apoyándome en mi bastón, y declaré con voz firme: nuestra decisión está tomada. Ustedes ya no forman parte de nuestra vida. Nos dieron la espalda en nuestro peor momento, y eso no se olvida. La herencia no será suya. Se la dejaremos a quienes nos demostraron lo que significa familia. Mis palabras resonaron como un trueno en la sala. Roberto se puso de pie, furioso, pero Ana se adelantó, mirándolo a los ojos con valentía. Si siguen insistiendo, tendrán que enfrentarse a la justicia, y todos sabrán lo que hicieron. Rosa me abrazó, y en ese momento entendí que no había vuelta atrás. Mis hijos salieron dando portazos, derrotados por la verdad. Cerré la puerta y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, el peso en mi pecho se aligeraba. Habíamos recuperado algo invaluable, nuestra dignidad.